Entonces, la función cuadrática, definida como y igual a f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Esta es la ecuación de una ecuación cuadrática que va a tener su término elevado al cuadrado de x al cuadrado con un coeficiente a, que es un número. Luego tenemos que acompaña a la variable, pero ya este x no tiene ningún grado, tiene un valor b, que es un número real, y tenemos el término independiente o valor c, que también es un número real, donde este a es diferente de 0, porque si este a es igual a 0, entonces ya este 0 a multiplicarlo con esta x al cuadrado o con cualquier valor que tenga allí, entonces va a eliminar todo este término. Por lo tanto, este a tiene que ser diferente de 0. Tenemos el primer caso entonces donde este valor de a es mayor que 0, es positivo. Esa parábola tiene una forma: cuando ese a es mayor que 0 o es positivo, cuando ese a tiene un signo negativo detrás, que ya a sería menor que 0, tiene otra forma de presentarse la parábola. Para obtener el punto mínimo tanto en x como en y de esa parábola, simplemente ubicamos ciertos valores. Para obtener el valor de x mínimo, colocamos este menos, colocamos el valor numérico que tiene b, este número, sobre 2 y lo multiplicamos por el valor de a, el valor numérico que tenga esta a. Haciendo eso, resolviendo esa ecuación, vamos a obtener el valor mínimo en x. Para obtener el valor mínimo en y, simplemente multiplicamos 4 por el valor de a, el valor numérico de a, por el valor numérico de c, menos el valor numérico de b al cuadrado, entre 4 por el valor numérico de a. Si hacemos esto, esta solución, vamos a obtener el valor de mínimo de la parábola en el eje y. El dominio de la función cuadrática será que para todo x pertenece a todos los reales. El rango de esa función cuadrática va a ser que para todo y va a pertenecer desde este valor de y mínimo que se ha calculado hasta más infinito. ¿Cómo lo vemos en la gráfica? Bueno, de la siguiente forma: aquí tenemos la parábola en la cual podemos obtener este valor de x mínimo y de y mínimo con esta expresión para x mínimo y esta expresión para y mínimo. Allí vamos a obtener estos dos puntos de las coordenadas donde vamos a tener el x mínimo. El dominio de esta función parabólica va a ser todos los reales en el eje x, y en el eje y va a ir desde y mínimo, el valor que tenga acá, hacia más infinito, porque va hacia arriba en ambos lados de la parábola. ¿Qué pasa cuando tenemos que b, el valor de b al cuadrado menos 4 por ac es igual a 0? Cuando ocurre eso, cuando este valor de b al cuadrado menos 4 por ac valga 0, entonces el x mínimo y el y mínimo va a estar en el eje x con x mínimo tomando un valor positivo, es decir, desde 0 hacia más infinito, y el valor y mínimo va a ser 0. En este caso, esta parábola tiene un punto x mínimo igual a 1 y un y mínimo igual a 0. Cuando este valor de b al cuadrado menos 4 por ac es menor que 0, es decir, nosotros metemos el valor de b acá
lo elevamos al cuadrado y le restamos 4 por el valor de A numérico que tenga A, por el valor numérico que tenga C, si eso, el resultado de eso me da menor que 0, entonces la parábola va a estar de esta forma, va a estar en el primer cuadrante con un valor de X mínimo y un valor de Y mínimo, pero va a estar en el primer cuadrante. Ahora bien, cuando este valor de A es menor que 0, es decir, este valor de A es menor que 0, recordando que nunca puede ser igual a 0. Cuando es menor que 0, vamos no a calcular ahora un punto mínimo en X y en Y, sino que vamos a tener ahora un punto máximo, es decir, un X máximo y un Y máximo. ¿Cómo calculamos el X máximo? Bueno, es igual a menos B sobre 2 por A, y Y máximo va a ser igual a 4 menos A por C menos B al cuadrado, entre 4 por A. Si nosotros metemos los valores de B y A en esta primera parte, vamos a obtener el X máximo. Este es el valor del vértice, pues, de la parábola, en X. Y para calcular el valor de Y máximo, metemos el valor de A, de C, de B al cuadrado, y este valor aquí de A. Al resolver, vamos a obtener el Y máximo, o el vértice de la parábola, pero en el eje Y. El dominio de la función parabólica, decimos que para todo X va a pertenecer a todos los reales, es decir, el dominio va a ser en X todos los reales. Para el rango, para todo valor de Y, pertenece que va a ir desde menos infinito, en ambos lados, que viene desde acá abajo, hasta el valor de Y máximo, el valor de Y que tiene la parábola máxima, que ya fue calculado. Cuando tenemos que B al cuadrado menos 4 por AC, al colocar los valores y esto es igual a 0, entonces voy a tener mi X máximo y mi Y máximo en el primer cuadrante, perdón, en el cuarto cuadrante, en el eje X. Vamos a tener en el valor del eje X el punto X máximo, y el valor de Y máximo también va a ser, en este caso, 0. Cuando tenemos que B al cuadrado menos 4 por AC es menor que 0, vamos a tener ese X máximo y el Y máximo en el tercer cuadrante del sistema de coordenadas. Recordando que este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y tenemos el primer ejemplo de una función cuadrática que es 3x al cuadrado más 6x menos 2. Vemos aquí que al término A corresponde al valor 3, es positivo, el valor B corresponde al valor de 6, y el término de C, el término independiente, corresponde al valor menos 2. Entonces, ya lo primero que debemos observar es que el valor más 3, este valor 3 es positivo. Como es mayor que 0, entonces tenemos que calcular un X mínimo y un Y mínimo. Para calcular el X mínimo, en este valor de B, colocamos el valor acá, en este caso de 6, que es lo que vale B de la ecuación cuadrática. Sería menos el valor de B, que vale 6, sobre 2 por A, en este caso A vale 3, sería 2 por 3, que serían 6. Menos 6 entre 6 positivo me da menos 1. Entonces en X, en el valor menos 1, acá menos 1, que tenemos 0, que tenemos el menos 1, el menos 2, menos 3. En el menos 1 en X vamos a tener el valor X mínimo. Ahora vamos a calcular el valor Y mínimo. El valor Y mínimo lo calculamos como 4 por A por C menos B al cuadrado entre 4 por A. ¿Cuánto vale A? Vale 3. ¿Cuánto vale C? Vale menos 2. Menos, menos. ¿Cuánto vale B? Vale 6 positivo, sería 6 al cuadrado, entre 4 por A, que en este caso A vale 3. Haciendo toda esta resolución, me queda menos 60 entre 12, que eso es igual a menos 5. Entonces ubicamos el Y mínimo en menos 5, sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Intersectamos con el menos 1, que ya obtuvimos del X mínimo, y ahí tenemos el vértice de la parábola. Entonces el punto mínimo es menos 1 en X, menos 5 en Y. El dominio de la función, bueno, como es una función polinómica cuadrática, el dominio son todos los reales. ¿Cuál es el recorrido o el rango de esa función?
Bueno, el rango es desde el y mínimo hasta más infinito. ¿Cuál es el y mínimo? Bueno, sería desde menos 5 hasta más infinito. Menos 5 hasta más infinito. Tenemos ahora las funciones racionales o fraccionarias. Son funciones obtenidas al dividir un polinomio por otro polinomio no idénticamente nulo. ¿Qué es eso de no idénticamente nulo? Primero, aquí arriba va un polinomio y aquí en el denominador va otro polinomio. Y este polinomio que está en el denominador no puede ser 0. O sea, no puede ser nulo. ¿Por qué? Porque la división entre 0 no existe. Si usted mete en su calculadora y divide 10 entre 0, le va a dar error. Si divide 100 entre 0, le va a dar error. Es decir, que cuando yo meto valores de x acá, en este valor de x acá y en el valor de x acá, el de arriba me puede dar 0, pero el de abajo nunca puede dar 0. El dominio de todo de este tipo de funciones son todos los reales menos los valores que anulan o hacen 0 al denominador. Dicho matemáticamente, el dominio de la función f de x es igual a todos los reales menos aquellos valores de x que pertenecen al rango donde q de x sea diferente de 0. Se voy a excluir todos esos valores de x que pertenecen al dominio que hacen que el denominador sea igual a 0. Y tenemos algunos ejemplos de cómo son estas gráficas de las funciones racionales o fraccionarias. Fíjense cómo es esta gráfica. Aquí tenemos otra gráfica de funciones racionales. Aquí tenemos otro tipo de gráficas características cuando son funciones racionales o fraccionarias. Las funciones radicales. Este tipo de funciones es aquella donde la variable x está bajo el signo de radical. El dominio de una función irracional de índice impar es todos los reales. Es decir, que si la raíz es impar, es decir, raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima, que son raíces impares, el dominio de esa función van a ser todos los reales. En cambio, cuando la función irracional tiene índice par, es decir, es raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, entonces hay que analizar esa función, ya que lo que está dentro del radical puede ser mayor o igual a 0 cuando esa función radical no está como algún tipo de denominador. Entonces, las funciones irracionales son todas aquellas en las que la variable independiente aparece bajo el signo radical o elevada a exponente racional no entero. El dominio, si el índice es impar, entonces el dominio de la función es todos los reales. Si el índice es par, entonces el dominio de la función va a ser x que pertenece a todos los reales, tal que la función sea mayor o igual a 0. Siendo f de x la función, aquí tenemos la raíz cuadrada, donde este n, como es par, puede ser 2, 4, 6, 8, 10. Este g de x va a ser mayor o igual a 0. En este caso tenemos dos gráficas características de cuando tenemos funciones racionales. Las funciones racionales, las de raíz cuadrada, tienen esta forma. Como una semiparábola, pero como abierta hacia el eje x, que puede ser para allá, al lado derecho cuando es positiva, y hacia el lado izquierdo cuando este radical tiene un signo negativo.